Bendiciones. Llegamos al reto de nuestra Biblia cronológica, semana número 12. Increíble todo lo que hemos visto durante toda esta semana. Y finalmente los israelitas entran a la tierra prometida. Y podemos ver la semblanza de las lecturas que hemos hecho esta semana y de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es la Torá. Vemos el Arca del Pacto, vemos el cruce del Jordán, que se asemeja mucho al cruce del Mar Rojo. Vemos la renovación de la circuncisión, la celebración de la Pascua, el maná, y Josué pisando Tierra Santa, así como Moisés cuando se encontró ante la zarza ardiendo, y observamos que el lugar central que juega el Arca del Pacto, la cual representaba el pacto entre Dios y su pueblo Israel, y la presencia de Dios lo que estaba ahí. En los capítulos 3 y 4 de Josué vemos cómo se cruza el Jordán. Dios ordena a los sacerdotes que lleven el arca del pacto y pisen el Jordán. Las aguas se detienen y el pueblo cruza en seco. Y en el capítulo 4 vemos que se erige un monumento de 12 piedras como memorial del milagro. Y hay una reflexión en esos capítulos. Dios abre camino donde parece imposible, donde parece que no hay camino, Dios abre camino. Él es fiel en cumplir sus promesas. Lo que Dios promete, amado, Él lo cumple. En Josué capítulo 5 y capítulo 6 vemos la preparación y la conquista de Jericó. En el capítulo 5 de Josué vemos la circuncisión, la celebración de la Pascua. Vemos que ahí se acabó el maná. El maná se acaba cuando el pueblo entra a la tierra prometida. El maná fue para el desierto. El maná fue un sustento momentáneo mientras el pueblo, momentáneo de 40 años, pero fue el sustento del pueblo en el desierto. Pero una vez que entran a la tierra prometida, el maná cesa. Y a veces nos acostumbramos al maná. Pero, amado, cuando hay bendiciones de Dios más grandes, llega el momento en que el maná cesa y viene otra cosa. Y nosotros tenemos que estar preparados para lo que viene. José se encuentra, perdón, con los príncipes del ejército de Jehová. Y en el capítulo 6 vemos la caída de Jericó tras rodearla 7 días y el grito del pueblo. Ellos no hicieron nada, solamente caminaron alrededor de las murallas de Jericó y cayeron. No solamente hicieron 7 vueltas, dice que caminaron 7 días, o sea, 7 vueltas fueron las finales, pero durante 6 días hicieron lo mismo, o sea que fueron 13 vueltas. Siempre se cuentan las últimas 7, pero fueron 13 porque caminaron durante 7 días, o sea, para que la promesa de Dios se cumpliera. Ellos no usaron ninguna arma, ellos no usaron ninguna estrategia, fue Dios el que le dio la victoria. Y eso es una reflexión para nosotros. La obediencia total a Dios trae victoria. Cuando tú y yo obedecemos, hay victoria. Y al igual que con la derrota de Jericó, y ahí la campaña contra los 5 reyes de los amorreos y las ciudades que se encuentran al sur, demuestra que la batalla es del Señor y no producto de las habilidades ni las estrategias humanas. Usted y yo muchas veces hacemos estrategias que no resultan tan buenas como cuando oramos. Cuando usted y yo oramos, y aunque parezca contracultura y aunque parezca contradictorio, si Dios te lo dijo y tú lo crees, Él lo va a hacer. En el capítulo 7 y 8 vemos que el pecado de Acán y la conquista de ahí, vemos que Acán roba un manto babilónico y roba algo que lo esconde. Israel es derrotado. Tras ese juicio y castigo, Israel es derrotado. Amado, a veces el pecado de uno en la iglesia, en la casa, en el matrimonio. A veces el pecado de uno, la desobediencia de uno, trae maldición a todos. El pecado de Acán trajo maldición y derrota al pueblo de Israel. Y era uno solo. Jericó era más grande y lo derrotaron. Se confiaron, dijeron, no, tranquilo, nosotros vamos a derrotar a estos peleles, estos son más poquitos. Y que resulta que ahí los hizo correr, los derrotó. El pecado oculto trae derrota, pero el arrepentimiento trae restauración. Capítulo 9 y 10 vemos el engaño y la conquista milagrosa. Vemos que los gabaonitas engañan a Israel para hacer un pacto. Y vemos también en el capítulo 10 que derrotan a 5 reyes amorreos. El sol se detiene por intercesión de Josué. La consulta a Dios evita errores. Ellos hicieron una alianza con los amorreos, con los gabaonitas, perdón, sin consultar a Dios. A veces nosotros hacemos alianzas y hacemos sociedades
y hacemos negocios y hacemos cosas sin consultarle a Dios. Y a veces decimos, no, yo le consulté a Dios. Mentira, no le consultamos nada. A veces hacemos las cosas y después decimos que yo le consulté o que Dios me dijo o que Dios me habló y a veces Dios no me habló nada. Esta gente no consultó a Dios sobre esa alianza que iban a hacer y ellos hicieron esa alianza y esa consulta trajo un problema. Ya vemos que el pecado de Acán trajo un problema, las alianzas con otros, con otra gente trajo otro problema. Por eso la palabra dice que no nos podemos unir a yugos desiguales. Nosotros no podemos hacer negocios ni sociedades con gente que no tiene ni los mismos principios ni los mismos valores que nosotros. Amado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No importa cuán atractivo sea el negocio, no haga alianza con gente que no es temerosa a Dios. Tengo un amigo pastor que dice, yo no hago alianza yo no puedo hacer alianza, le digo a los empresarios que no hagan alianza con gente que no es moralmente correcta. No, no estoy diciendo santo, sino moralmente correcta. Gente que siempre anda buscando cómo engañar, cómo estafar, cómo corromper el sistema. Con esa gente no se puede hacer negocio. Porque si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, te tienes que mantener centrado en lo que dice la palabra. Josué capítulo 11 y capítulo 12, vemos la conquista del norte y el resumen de la victoria. Vemos que Dios cumple su promesa, pero se requiere esfuerzo y perseverancia. Josué capítulo 13 al 21, vemos el reparto de la tierra, vemos la división de la tierra y vemos cómo toda esa tierra se divide. De esas divisiones de la tierra, la que más me llamó la atención fue la de Caleb. Caleb dijo, deme mi tierra, ya tenía 80 años pasado, deme mi tierra, yo voy a reclamar mi tierra. En cambio hay otros que le dieron la tierra y dicen, no, que hay muchos gigantes, yo para allá no voy, imagínate cómo yo voy a conquistar la tierra. En cambio Caleb dijo, a mí me dan mi tierra, que yo conquisto mi monte. Y Josué se la dio, y él fue y sacó a los gigantes, él fue y sacó a los impíos, él fue y sacó a esa gente de ahí de su tierra, porque él dijo, esta tierra me la dio el Señor. La pregunta para ti y para mí es, ¿cuál tierra te dio el Señor y tú tienes miedo de conquistarla porque otros no la conquistaron? Amado, la tierra que te dio el Señor a ti, a tu familia, la tierra de tu bendición, tú tienes que pelear esa tierra. Amén. Dios nos da herencia, pero debemos tomar posesión de ella. Hay cosas que Dios nos regala, pero usted y yo debemos tomar posesión de ella. Y ya por último, Josué capítulo 22 al 24, vemos las últimas palabras y el pacto renovado. En el capítulo 22, las tribus del este construyen un altar, lo que casi causa una guerra civil, porque este altar que construyeron las otras tres tribus dijeron, mira, esto va a traer problemas a nosotros. Ya, o sea, ya habían tenido muchos problemas. Dice, esto va a traer problemas. Al final se resolvieron, como hermanos hablaron y no trajo ningún problema. Josué en el capítulo 23 de Josué exhorta al pueblo a la fidelidad. En el capítulo 24 vemos la renovación del pacto y Josué declara, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. La fidelidad a Dios es clave para la bendición generacional. No solo Josué capítulo 23-24 no solo es una conclusión de vital importancia para el libro, sino que también concluye, perdón, la historia que comenzó con Abraham en el capítulo 12. Amado, lo que comenzó con el padre Abraham en el capítulo 12 de Génesis, concluye en el capítulo 24 de Josué. Muchas generaciones pasaron, mucho pueblo pasó, pero ahí nos damos cuenta que Dios cumple su palabra. Josué muestra que la conquista de la promesa requiere fe, obediencia y perseverancia. Tres cosas importantes: fe, obediencia y perseverancia. Cada victoria dependió de Dios, no dependió de la estrategia humana, no dependió del hombre, pero también había un compromiso adquirido con el pueblo. Hoy nuestras batallas espirituales también requieren confianza total en el Señor. Serviremos a Dios con fidelidad, como Josué dijo ahí, en casa y yo serviremos al Señor. Y le tengo una palabra para este hermoso día. Josué capítulo 1, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este es el resumen de esta semana, amado. Qué bendición poder ver cómo la palabra de Dios nos anima y nos alienta a seguir adelante, aún en medio de nuestras batallas. Amén. Así que este es el resumen de la semana número 12. Gracias por estar ahí conectado, gracias por compartir, gracias a los que están haciendo el reto, a los que no se han rendido, a los que están ahí leyendo capítulo tras capítulo, semana tras semana. Amado, es una bendición